así que por eso le voy a agradecer de antemano. Quien está del otro lado de la línea es el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich. Jorge, Ante Palma te saluda, buen día. Buen día, Dante, ¿cómo te va? Un gran gusto saludarte. Bueno, igualmente. Me voy a permitir tutearte si no te incomoda. Pero por supuesto, sin problema. Jorge, te pregunto en principio por lo más urgente. Digamos, sabemos que el COVID tuvo un brote importante en Chaco, ni bien comenzada la pandemia, y que luego finalmente entiendo que han logrado controlarlo. Hasta ayer había algunos poquitos casos, pero ¿cuál es la situación hoy y cuáles fueron las medidas que ustedes realizaron para que efectivamente pudieran por lo menos que el virus no explote como ha explotado aquí en AMBA? Bueno, objetivamente nosotros tuvimos un documento que emitió el Comité de Evaluación y Monitoreo de Emergencia Sanitaria, que está integrado por múltiples sectores, donde efectivamente se mencionan los siguientes aspectos. Primero, nosotros tuvimos efectivamente la irrupción de 3 cepas provenientes de Asia, Estados Unidos y Europa, que irrumpió en la provincia del Chaco entre el 24 y 28 de febrero, con manifestación de sintomatología el 5 de marzo y el primer caso dado por el Instituto Malbrán de COVID positivo el 9 de marzo. Y la verdad es que tuvimos ahí desde el inicio los casos importados con una fuerte propensión a la circulación comunitaria que se expandió en el sistema sanitario con 400 casos y eso se fue multiplicando. Obviamente nosotros hemos tenido un mejoramiento de carácter sustancial de todos los indicadores, porque todos los indicadores que se toman en general son los siguientes. Primero, se toma lo que se denomina la tasa de duplicación de días promedio de casos por semana. Entonces empezamos nosotros duplicando casos cada 3 días en la primera semana. Estamos en la semana número 20 y después, bueno, pasamos a cerca de 38, 40 días, 42, o sea, estamos en promedio 40 días. Eso es un gran mecanismo de contención. Segundo, la tasa de contagio que habíamos arrancado con casi entre 25,8 y 27%, ya ahora está en 1,6%. Tercero, la tasa de letalidad, que era muy alta para nosotros, 25, 28% en promedio de las primeras semanas, porque aparte, no solamente irrumpió el virus, sino también nos impactó con muertes. Hoy está en torno al promedio nacional, oscila entre 3,9 y 4,1, estamos en 4,1 por los casos de ayer, pero en general está más o menos alineado a la tasa mundial de cerca del 4%. Sí. Después tuvimos, claramente, hacemos un sistema de seguimiento de la tasa de contagio. En 20 semanas tuvimos un pico máximo de tasa de consulta de 320 casos y hoy estamos más o menos 100 casos menos, 21. Consulta, porque eso nosotros tenemos un sistema de autotest por celular, que son cerca de 300.000 consultas que se hicieron en 20 semanas, sí. Y a su vez tuvimos cerca de 23.000 testeos, tanto rápido como PCR, y a su vez el índice de positividad nuestro es cerca del 270 contra 1.369, creo que es de capital de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o sea que hemos mejorado mucho en ese aspecto, y a su vez también todos los indicadores del uso, por ejemplo, de terapia intensiva nuestra es 9%, y a su vez el tema de unidad COVID de camas entre 22 a 28%. O sea que, en definitiva, ¿qué se hizo? Bueno, se hicieron muchas cosas, entre las cuales trabajamos mucho el tema del aislamiento preventivo, aplicamos medidas duras en materia de cuarentena, con lo cual tuvimos un fuerte nivel de impacto político, digamos, porque obviamente parte de la comunidad no ha recibido bien eso, pero sí. Tomamos medidas drásticas en la semana 14, que también cuando observábamos el comportamiento de curva, porque habíamos parado bien el tema en las 3 últimas semanas de abril y la 1 de mayo, pero después tuvimos pico. Entonces hay que trabajar todo el tiempo con monitoreo y a su vez con un tablero de comando muy adecuado, conjuntamente con equipos operativos muy eficaces. Entonces, geriátricos, por ejemplo, nosotros tenemos 1.000 personas en geriátricos, tuvimos 17 casos y 2 fallecidos. Después tuvimos en lugares de encierro 2.300 personas, tuvimos 45 casos, están todos recuperados. Claro. En barrios populares, el barrio Toba, hoy no tenemos ningún caso activo y la verdad que podía ser un caso muy complicado que pudimos morigerar. ¿Qué se hace? Y bueno, se hace detectar, aislar, cuidar, tener un sistema de monitoreo permanente de todos los indicadores y obviamente hay que tener un equipo en territorio muy eficaz, pero también debemos tener la plena conciencia individual
y colectiva de responsabilidad para cuidarnos, porque es un virus muy peligroso, muy complicado. Vos fíjate, en el promedio nacional vos estás más o menos en el orden de 35 años, el promedio ya en estos momentos. Nosotros estamos en cerca de 38 años, el promedio, y a su vez el de fallecidos, estamos en 65, 66 años nosotros, a nivel nacional está en 75%. Entonces, hay que ver este tema porque es un tema muy complicado y muy complejo de resolverlo, claramente. Y Jorge, te llevo a otro terreno que te es común por tu formación y que conoces bien. Quizás si uno tuviera que hacer como un rastreo de, digamos, cuando la historia observe esos primeros 7, 8 meses de nuevo gobierno, va a decir, bueno, había dos grandes temas. Por un lado la pandemia, pero en paralelo la cuestión de la deuda. ¿Vos crees que el gobierno ha hecho una propuesta razonable? Y a su vez te pregunto, ¿cuán determinante para la Argentina y para el Chaco es llegar a un acuerdo? En primer lugar, yo creo que la agenda que ha hecho el gobierno ha sido muy apropiado y razonable, o sea, ha hecho un esfuerzo extraordinario respecto a lo que se planteó originalmente. De una propuesta prácticamente de 40 a 53, 7 más o menos en promedio, es un impacto significativo desde el punto de vista de resignación de la propuesta original, pero queda con evidencia que es la última. De manera que para nosotros es absolutamente imprescindible acompañar y respaldar la propuesta de negociación impulsada por el Estado Nacional. El Estado Nacional y el gobierno argentino ha actuado de buena fe. Segundo, ha generado un proceso de negociación de buena fe que implicó la reducción de las posturas extremas. Tercero, es una propuesta razonable, conveniente y compatible con la perspectiva cierta de recuperación de la actividad económica. Y cuarto, es la última. Y nosotros estamos absolutamente convencidos de que es la última y para nosotros en la provincia pretendemos adherirnos a esta postura. Nosotros tuvimos también una misma situación. Yo te hago un raconto breve, Chaco. Chaco ha tenido una emisión en el año 2016 de 250 millones de dólares. La tasa de corte 9.37, o sea, la tasa de interés que se paga en términos efectivos. Eso es una tasa extremadamente elevada en dólares. Sí, mucho. Nosotros creemos que eso es incompatible con la sustentabilidad fiscal a largo plazo de la provincia. Entonces, lo que es necesario es, por ejemplo, nosotros tenemos 60.000 millones de pesos de servicio de capital e intereses en 4 años, de los cuales cerca de 23.000 millones tiene que ver con el Estado Nacional y 30.000 con moneda extranjera, de las cuales claramente la deuda de moneda extranjera requiere una redefinición de plazos y de tasas de interés que sea compatible con la capacidad de pago. Por lo tanto, si hay una cuestión que debe unir la voluntad de todos los actores políticos, económicos, sociales e institucionales en la República Argentina, es el tema de deuda. Creo que esta es la última oferta, se tiene que cerrar en estas condiciones y tenemos que lograr el máximo nivel de adhesiones con el objetivo de lograr también un alto nivel de consenso para la renegociación con el Fondo Monetario Internacional y entonces la Argentina tiene una perspectiva de recuperación de la actividad económica por varias razones. Primero, porque tenemos demanda reprimida después de una durísima recesión en el gobierno de Macri y a su vez el impacto que ha tenido la pandemia en la actividad económica. Segundo, porque los activos financieros y reales de la República Argentina se han deprimido de una manera extraordinaria. Claro. Y tercero, porque el efecto post-pandemia tiene que ver con recuperación económica productiva, generación de empleos de calidad y distribución del ingreso. Y por último, esto se da en una escala a nivel mundial. A nivel mundial, si algo quedó en descubierto es lo mismo que en Argentina, la informalidad laboral, el deterioro del sistema sanitario y por último, claramente la imposibilidad, la laxitud del sistema de seguridad social. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero, hay que generar empleos productivos que generen capacidad de formalización creciente para el sistema de seguridad social y lograr un sistema sanitario que sea acorde a las demandas de la humanidad hoy. Y te digo lo siguiente, en la República Argentina yo creo que hay que trabajar una ley de financiamiento educativo, un sistema de vigilancia epidemiológica con control de vectores, hay que trabajar duramente la regulación de precios. Es un afano el tema de precios de los medicamentos, es un robo, hay que decirlo con todas las letras, porque si nosotros no hablamos claro, la gente no entiende. Entonces, nosotros no podemos financiar un sistema de salud en donde laboratorios
que comercializan psicofármacos se quedan con una renta excedente a costa de la muerte en el mundo y en la Argentina. Listo, hay que ponerle fin y hay que regular esto, y hay que poner fin a una discusión que no es un problema de grieta o no grieta, es un problema de realidad económica y social. Sí. Jorge, te saco ahora un poquito de este tema y te llevo a la cuestión, si querés, más geopolítica o regional, y incluso también de las tradiciones políticas, que a mí me interesa escuchar tu opinión. A ver, pienso que desde el regreso de la democracia, en general los presidentes argentinos como acompañaron las tendencias regionales, o sea, en un contexto de los 80 donde primaba la socialdemocracia, tuvimos a Alfonsín como un presidente socialdemócrata, luego los 90 que fueron liberales tuvimos también en el liberalismo, en los 2000 apareció Kirchner con una mirada más popular, y hoy el propio Alberto Fernández se autodefine como socialdemócrata en una región en la cual, a diferencia de todos estos periodos, se encuentra en una enorme fragmentación, con gobiernos populistas, extremadamente liberales. ¿Vos creés que esta situación de fragmentación y de la posición a su vez que toma Alberto Fernández es un problema o es una oportunidad? Y a su vez te agrego, ¿hacia dónde creés vos que va la región? A ver, la región, como bien indicabas, es extremadamente heterogénea desde el punto de vista de la composición de los gobiernos, pero obviamente hubo una regresividad desde un modelo político progresista de base popular a modelos de centro derecha y derecha con mayor potenciación extrema, que obviamente lo que generaron es una división desde el punto de vista de la agenda construida. No cabe la menor duda que el fortalecimiento estratégico de Mercosur, la coordinación y la integración de UNASUR, la estrategia para integrar UNASUR-CELAC, fue una visión estratégica de líderes que estuvieron a la altura de las circunstancias. En el caso de Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner en la Argentina, Lula da Silva y Dilma Rousseff en Brasil, Evo Morales en Bolivia, fue el caso de Chávez en Venezuela oportunamente. O sea, hubo una tendencia, o el mismo Rafael Correa en Ecuador, o sea, hubo una tendencia claramente progresista en la región de base popular. Yo no le escapo al término populista. Yo creo que el mundo enfrenta, a mi modo de ver, un problema de carácter estructural. ¿Cuál es? La división entre democracia versus corporaciones. Entiendo objetivamente que las corporaciones se han apropiado del Estado para satisfacer sus intereses minoritarios, restando credibilidad y confianza al sistema democrático, en virtud de la cual efectivamente hay una exclusión de mayorías. Hay un problema de tensión entre minorías y mayorías. Las mayorías tienen problemas de insatisfacción de necesidades esenciales en materia de ejercicio de derechos, y las minorías tienden a agudizar las tensiones para apropiarse de una manera significativa de la renta excedente. No cabe la menor duda que entre 1980 y 2017 el 1% más rico del mundo se apropió del 27% del excedente. No cabe la menor duda que el 70% de la humanidad tiene una tensión extrema desde el punto de vista de la desigualdad del ingreso. No cabe la menor duda que tenemos un problema de existencia de guaridas fiscales, de evasión y elusión fiscal, que impide el financiamiento de los estados para hacer políticas públicas efectivas en materia educativa, salud, seguridad, vivienda, ejercicio pleno de derechos. En consecuencia, la visión geopolítica es absolutamente clave. Entonces, es cierto que uno tiene que navegar en un escenario de alta complejidad, pero ahí quiero dar una definición. La definición para mí es la siguiente. El presidente de la República, Alberto Fernández, es una persona que tiene que enfrentar un dilema diario y cotidiano respecto a la vida de cada uno de nosotros, y a su vez enfrenta el problema de un arrastre recesivo extraordinario con una imposibilidad objetiva de la Argentina de hacer frente a obligaciones de carácter externo. Entonces, recuperar la capacidad de inversión implica un gran nivel de consenso en la comunidad productiva. Nosotros necesitamos unidad en la diversidad. Necesitamos fortalecer el liderazgo, claramente, de Alberto Fernández en esta etapa,
que implique poder recuperar la actividad económica, fomentar el desarrollo productivo, generar un altísimo consenso de la comunidad productiva, y ahí entiendo empresarios, trabajadores, Estado, incorporar actores como, por ejemplo, los sectores excluidos, informales, de movimientos sociales, a prácticas de desarrollo productivo que impliquen capacitación y aumento de ingresos sobre la base del esfuerzo vinculado a una estrategia de desarrollo. Nosotros necesitamos claramente, y yo esto siempre lo vengo trabajando, Dante, y me habrán escuchado varias veces, porque yo digo, Argentina tiene 3 restricciones históricas irresueltas, tiene 3 reglas incumplibles en este contexto y tiene 3 políticas indefinidas. Sí. ¿Cuáles son las 3 restricciones? La restricción energética. Nosotros necesitamos autoabastecimiento energético con una cadena de valor que potencie la generación de empleos de calidad. Segundo, porque nosotros cuando tenemos un problema de crecimiento de la demanda agregada, aumenta el consumo, tanto de base industrial como residencial, nos quedamos sin energía, tenemos problemas de precio relativo y caemos en crisis. Sí. Ya nos pasó en varias oportunidades en los últimos 70 años. En segundo lugar, nosotros tenemos un problema de restricción externa, tenemos una economía bimonetaria con una propensión de ahorro en moneda extranjera, lo cual nos genera tensiones en forma histórica. Necesitamos recuperar un mercado de capitales en pesos, una estrategia de ahorro en pesos, pero a su vez necesitamos superar la restricción externa. Esto nos genera desequilibrios macroeconómicos y stop and go permanente. Tercero, tenemos un problema de logística. La Argentina no invierte lo que es necesario invertir en materia de infraestructura, lo cual te permite observar que no tenemos competitividad estructural y eso te genera un problema serio de insuficiencia en oferta de divisas. Entonces, tenemos que superar las restricciones porque implican conceptos de inestabilidad macroeconómica. Y sin estos temas resueltos en términos estructurales, no podemos tener una regla fiscal que tienda al equilibrio, porque vos podés ser liberal, comunista, podés ser... puedes hacer claramente es entender que la regla fiscal debe tender al equilibrio, que la regla monetaria debe tender a la estabilidad, porque nadie puede coexistir con alta inflación, que la regla cambiaria debe tender a la competitividad para tener una base exportadora con una matriz productiva diversificada, pero para eso tenés que tener claramente una política industrial, tenés que tener una política de empleo de buena calidad y tenés que tener claramente una política para el desarrollo de las economías regionales. Ese es el gran problema histórico de la Argentina. 9 puntos que requieren un gran consenso de la comunidad productiva que te permita resolver este problema. Ahora bien, nosotros muchas veces somos propensos a poner contradicciones secundarias que nos limitan la capacidad de consenso y que impiden superar las restricciones, construir reglas sustentables y garantizar el desenvolvimiento de políticas públicas de base industrial para las economías regionales y para el empleo que resuelvan estructuralmente los problemas del futuro. La verdad que ese es el gran problema nuestro. No es fácil, obviamente, Sí. es necesario entender que ese es nuestro problema y lo tenemos que afrontar. Jorge, te hago las últimas 2 y te agradezco, insisto, la predisposición. Vos fuiste jefe de gabinete y además de tu labor como tal, le imprimiste a la comunicación del gobierno un estilo muy particular. A partir de que hay muchas críticas, incluso desde dentro del gobierno, respecto de una supuesta mala comunicación, ¿cuál es tu punto de vista? ¿El gobierno comunica bien? ¿Tendría que comunicar de otra manera? Bueno, hay que entender claramente que toda gestión pública está imbuida de 3 cuestiones esenciales. Esto es una ecuación. PP, o sea, política pública, es igual a P más A más C. Planificación, más acción, más comunicación. No se puede hacer lo que no se planifica, no se puede comunicar lo que no se hace. De manera que un gobierno, para ser eficaz, debe planificar, debe gestionar eficientemente y debe comunicar adecuadamente. Bueno, esto en la teoría es fácil, es simple, Claro. es concreto, pero en la práctica no es tan fácil. O sea, ¿por qué? Porque la comunicación depende de qué tenés para comunicar, de los actores y la confiabilidad de los mismos para comunicar y de la estrategia comunicacional y de los distintos estamentos y medios de comunicación. Entonces, hoy, ¿qué problema tenés? Vos tenés un problema, vos tenés radio, diario, televisión, redes, muchas veces tener un ingeniero especializado en el seguimiento de algoritmos
te permite posicionar mejor una noticia que comunicar una determinada cuestión o tomar una determinada decisión. Por lo tanto, requiere al mismo nivel. Nadie puede planificar si no es un experto en los temas que tienen que ver con las políticas públicas. Nadie puede gestionar si no tiene experiencia, formación, etcétera, etcétera, con la calidad que eso requiere. Y nadie puede comunicar si no tiene todas las herramientas tecnológicas, pero también conceptuales de la comunicación. Entonces, la conclusión es la siguiente. A mí me tocó ser jefe de gabinete de ministros durante 15 meses. Pude hacer 318 conferencias de prensa. Obviamente, los sectores opositores me criticaron a mansalva. Sí. Ahora, el problema central es que la comunicación es un campo finito. Si no comunica el gobierno, lo comunica la oposición. Y la otra cuestión, clave, hay una agenda que es del gobierno, pero hay otra agenda que es de los medios de comunicación, otra agenda que es de la opinión pública, y el punto de intersección del conjunto A, B y C es el mejor. Digamos, ahí es donde tenés eficacia entre lo que comunica el gobierno, lo que percibe la opinión pública y lo que definitivamente requieren los medios de comunicación. Esto no es una cuestión fácil ni sencilla, requiere estrategia, y eso significa, entender claramente la evolución de los temas. A veces los medios imponen agenda, a veces la opinión pública, a veces el gobierno. Eso es un campo finito de pugna y tensión permanente. Entonces, definición respecto al gobierno. El gobierno, en un contexto de pandemia, ha comunicado bien. Segundo, nosotros creemos que como la realidad es dinámica y consiguientemente la comunicación es dinámica, la estrategia puede ser una en términos de planificación estratégica y conceptual, pero los caminos y las acciones tácticas múltiples. Entonces, esto creo que Alberto Fernández es un hombre avesado en la materia, sabe de lo que se trata, lo mismo que Cristina. O sea, es un equipo de gobierno experimentado y creo que hacen un gran esfuerzo por llegar claramente a cada argentino y a cada argentino. Entonces, me parece sinceramente que hacen lo que es necesario hacer en cada momento. Quizás esto requiera revisión permanente, porque nunca está la verdad revelada. La política es tan dinámica que necesita revisión sistemática y permanente para tener un modelo de comunicación. Pero para mí, la verdad es que con respecto a un escenario de pandemia, la comunicación del gobierno ha sido muy eficaz, tal cual el logro y los resultados, porque independientemente del número de casos y las circunstancias que hoy tenés, la verdad es que se logró el objetivo que se perseguía desde el 20 de marzo hasta la fecha, que es aplanar la curva y morigerar el número de casos para no colapsar el sistema sanitario y darse el tiempo necesario para una tasa de inversión. Eso se hizo con apoyo popular sobre la base de una estrategia de comunicación. Jorge, sí, te hago la última y entiendo tu rol institucional, así que no sé si vas a poder salir de ahí, pero voy a intentarlo. En los próximos meses se ha anunciado, el propio Alberto ha anunciado el envío de un proyecto de legalización del aborto. A mí me consta que de hace muchos años vos te has manifestado en contra de ese tipo de proyectos. Entonces te preguntaría varias cosas. Por un lado, si tu posición ha variado o sigue siendo la misma, y después una pregunta más conceptual es si esas convicciones que vos tenés y que entiendo yo que siguen siendo contrarias a un proyecto como ese, tienen que ver con convicciones religiosas, pero también con principios teóricos del peronismo, o más bien, como algunos dicen ahora, de los principios teóricos del peronismo también podrían inferirse la aprobación o el apoyo a proyectos como el de legalización del aborto. ¿Qué pensás vos? Bien, en primer lugar, mantengo la misma posición. Segundo, yo soy católico apostólico romano, digamos, tengo una convicción religiosa y una prédica y una práctica permanente. Tengo fe y obviamente me baso en la doctrina social de la Iglesia, en el catecismo de la Iglesia Católica, y obviamente es una cuestión, yo soy muy respetuoso de los que no creen y muy respetuoso de los otros cultos, pero obviamente mantengo firme mis convicciones y mi fe. Y por último, obviamente creo respecto a la consideración que haces del peronismo, respecto a esta materia. Por supuesto no comparto esta iniciativa, pero soy extremadamente respetuoso de las que lo comparten. Y que me parece que esto debe claramente, desde el punto de vista político, quedar
directamente marcado en la conciencia de cada cual. Claro, o sea, vos dejarías, digamos, me parece que este tipo de temas deberían quedar librados a la conciencia, en este caso, de los legisladores. Totalmente, pero claramente el peronismo es un movimiento popular profundamente humanista y profundamente cristiano. De manera que, desde esa perspectiva, si bien es cierto también que dentro del cristianismo, me refiero a distintas concepciones, inclusive las más radicalizadas, tienen diferentes opiniones, yo mantengo pero no desde una perspectiva confrontativa. Yo simplemente es una perspectiva muy profunda desde el punto de vista humano. Para mí, y esto no quiere decir absolutamente nada respecto a quien lo padece y cómo efectivamente lo sufre, la familia, las personas que efectivamente lo pueden tener. O sea, yo entiendo las cuestiones de carácter sanitario, pero entiendo que en una sociedad abierta, plural, democrática, cada uno puede mantener sus creencias sobre la base del respeto absoluto a la actividad del otro. Jorge Capitanich, gobernador de Chaco, muchas gracias por esta comunicación con No Estoy Solo. No, gracias a usted. Un abrazo. Un abrazo. Hasta la 1. No estoy solo. Con Dante Palma. Por la RZ. La RZ.